Sí. Listo. Hoy nos toca hablar de este señor, de Arturo Illia, quien fue presidente de nuestro país desde el año 63 al 66. Vamos a analizar, vamos a pensar los datos, las características que tuvo esta presidencia. Lo primero que tenemos que saber y que tener en cuenta es cuál era el contexto político que se va a generar o que se generó en el año 63 para las elecciones. Llegamos a las elecciones del 63 con una Unión Cívica Radical dividida, que continuaba dividida. Desde aquel momento en el que se habían dividido la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo, frente a la pregunta que cruzó toda la década del 60 y los primeros años de la década del 70 de qué hacemos con Perón y el peronismo. ¿Sí? Bien, la Unión Cívica Radical continuaba dividida, ahora vamos a ver en qué sectores. ¿Sí? En el año 63 el peronismo continuaba proscripto, es decir, prohibido, tanto el partido político como la figura de Perón. Y acá un dato interesante para pensar también la realidad de hoy, la actualidad. Aramburu se presentaba como el partido de la Unión, de hecho así se llamaba el partido, la Unión de los Argentinos. ¿Por qué digo que es un dato interesante? Porque las palabras, y yo me puse muy hinchapelota en varias de las clases con respecto a las palabras, qué sentido tienen las palabras, quién le dan ese sentido, ¿sí? Aramburu era el mismo, era el mismo, porque después lo asesinaron, era el mismo que había dado el golpe del 55 que derrocó a Perón, y era el mismo que había fusilado en los basurales de José León Suárez, en esa operación masacre que estudió, analizó y publicó Rodolfo Walsh, y era el mismo que había decretado ese decreto 4161 que prohibía el peronismo. Entonces, en Argentina hay un sector que viene desde la década del 50, 60, que se considera a sí mismo unionista, es decir, aquellos que van a generar la unidad de todos los argentinos y de todas las argentinas, y ese sector piensa la unidad, pero sin el peronismo. Ellos creen, están convencidos que el peronismo es producto, que la división, perdón, es producto del peronismo. Entonces lo que piensan es cortar, romper, quebrar al peronismo y de esa manera lograr la unidad nacional. ¿Sí? Entonces fíjense por qué es importante saber quién dice lo que dice en todo ámbito de la vida. ¿Sí? Bueno, en este caso Aramburu, que prohibió, fusiló, que llegó al gobierno por un golpe de Estado, ahora se presenta en elecciones y él dice que es el candidato de la unidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, fíjense esto. Estos fueron los resultados de las elecciones del 63. ¿Qué les llama la atención? La cantidad de votos. La cantidad de votos, ¿qué? En Aramburu. De Aramburu hay un 7%, ¿sí? ¿Y al lado qué dice? Al lado de Aramburu, hacia la derecha de Aramburu. El voto en blanco. Voto en blanco. Fíjense, salió segundo en las elecciones el voto en blanco. ¿Y por qué creen ustedes que el voto en blanco salió segundo? Porque el pueblo no quería a nadie. ¿Porque el pueblo no quería a nadie o porque el pueblo quería votar a quién? Al peronismo. Exactamente. Acá hay un 19% de personas que votaron en contra de todos los políticos, ¿sí? Y que probablemente, y digo probablemente
porque hubo campañas desde el peronismo llamando al voto en blanco, hubiesen sido todos votantes de Perón o del peronismo, pero no se podía votar. Entonces, en este contexto, en donde la Unión Cívica Radical estaba dividida, la Unión Cívica Radical del Pueblo, la Unión Cívica Radical Intransigente, donde la derecha, es decir, el sector más rancio de la derecha argentina, que llevaba como candidato a Aramburu, había sacado el 7%, bueno, tenemos un gobierno muy débil. El gobierno de Ilia va a ser muy débil, ¿sí? Profe, Sí, NASA. si hubiesen ganado la mayoría de votos blancos, ¿sería una reelección? No. Hubiese ¿Qué pasaría? Bien, si hay un triunfo del voto en blanco, bueno, en principio tenemos un quilombo, una crisis de representatividad política muy grande, ¿sí? En principio. Pero, en términos operativos, ¿de qué pasaría? Bueno, se iría quien haya salido segundo, que por supuesto, vamos a estar hablando de un gobierno con una debilidad absoluta, ¿no? Es un gobierno que va a acceder con un porcentaje muy bajo y habiendo perdido con el voto, contra el voto en blanco. ¿Sí? ¿Se entiende, NASA? ¿Sí? No sé. Sí, profe. Ah, bueno. Por lo tanto, tenemos un gobierno de Arturo Illia que va a llegar debilitado, arranca débil, ¿sí? Esto quiere decir que ya está, cagamos, si el gobierno arranca débil, listo, no hay nada que hacer, va a caer en algún momento. No, hay otro, en el año 2003, ¿sí? Néstor Kirchner asume como presidente con un porcentaje menor que el de Illia, asume con el 23%. A partir de ese momento comenzó a construir legitimidad. Tanto fue así que en el 2007 ganó, bueno, su esposa, que en ese caso representaba el mismo partido. ¿Se entiende? Y lo logró en primera vuelta. Por lo tanto, existe la posibilidad de construir legitimidad, lo cual Illia va a intentar hacerlo. Y no le fue bien. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Sí. ¿Por qué el gobierno era débil? Por varias razones. El primer punto es que no tenía quórum propio en el Congreso. ¿Qué quiere decir quórum propio? ¿Sí? Es decir, que en el Congreso la mayoría de los diputados y senadores no respondían a Arturo Illia. ¿Sí? Por lo tanto, era muy difícil que le voten las leyes. Mandaba las leyes, diputados y senadores se oponían, no votaban. Fíjense, para que pensemos en la actualidad, ¿sí? También, cuando uno escucha algunas cuestiones de política, más allá de esté de acuerdo o no con lo que se vaya a discutir, las propuestas del gobierno en el Senado se aprueban fácil y en diputados se discute muchísimo y algunas no se aprueban. ¿Por qué? Porque en el Senado el Frente de Todos tiene mayoría y en diputados no. Entonces en el Senado se aprueban fácil las cosas que en diputados se complican o a veces ni siquiera se llegan a aprobar. Bueno, Illia no tenía ni en el Senado ni en diputados. No lo apoyaba su propio partido, que respondían a un líder, ¿sí? Ya grande, pero que era el líder, era Balbín. Ni siquiera su propio partido lo apoyaba. No tenía el apoyo de los militares, que habían ido detrás de Aramburu, en su gran mayoría. No tenía el aval del peronismo, porque el peronismo estaba proscripto, y a diferencia de lo que fueron las elecciones de Frondizi, que habían decidido apoyar a Frondizi, después luego Frondizi traicionó ese pacto y traicionó al peronismo, a diferencia de aquel momento de la historia argentina, en el año 58, cuando se eligió a Frondizi, bueno, acá no hubo ningún pacto, por lo tanto, Illia no tenía el apoyo de ningún sector del peronismo. Y va a tener una relación conflictiva con los sindicatos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un escenario
bastante complejo, ¿no? Y además, fíjense que el viejo tenía cara de bueno, ¿sí? Eso también le va a jugar en contra. Y acá tenemos el punto central. Todo lo anterior, ¿sí? Todo lo anterior generaba un clima de inestabilidad política. Y en ese contexto, Arturo Illia, que era radical, intenta avanzar en un programa económico de corte industrial, intenta avanzar en un programa económico de defensa de los derechos de los trabajadores en cierto punto, y se va a encontrar con una resistencia muy fuerte, que es la resistencia de las grandes empresas. ¿Sí? Acá algo que también yo lo digo en este contexto de Zoom, que es cortito, pero que los invito a pensar, o por lo menos que les quede la idea en la cabeza, cuando, si les gusta la historia y en algún momento de su vida continúan estudiando esto, hay en Argentina, ¿no? Como en el inconsciente colectivo, la idea de que el peronismo nunca deja gobernar al radicalismo, ¿sí? Y en realidad, lo que sucedió es que tanto a Frondizi como a Illia no lo derrocó el peronismo. Lo derrocaron los grandes grupos económicos. Y ahora les voy a explicar por qué. ¿Sí? Porque pensemos luego los programas que aplicaron aquellos que llevaron adelante los golpes de Estado, tanto a Frondizi como a Illia. ¿Sí? Se instaló, hay una frase, tal vez alguno lo habrá escuchado, que el peronismo no deja gobernar al radicalismo, que en realidad estos dos gobiernos radicales, tanto el de Frondizi como el de Illia, sufrieron golpes de mercado, golpes económicos. ¿De quiénes? De las grandes empresas. ¿Estamos? Y en este caso, bien puntual, era muy difícil que el peronismo pueda dar un golpe de Estado porque el peronismo estaba proscripto, porque Perón estaba en España. ¿Sí? Sí tenía un pilar fuerte en el sindicato, sí el sindicato confrontó, pero el gran conflicto lo tuvo con las grandes empresas. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Primer punto. Revocó los contratos petroleros que había firmado Frondizi, los dio por terminados, ¿sí? Esos contratos que nosotros, si recuerdan, habíamos visto que beneficiaban a Shell, que beneficiaban a la ESO, ¿sí? Bueno, los revocó y los quiso volver a discutir. Esto le generó críticas de Estados Unidos, ¿sí? Y Estados Unidos, hasta el día de hoy, tiene un medio de prensa que publica los enojos de Estados Unidos con los gobiernos. Y ese medio de prensa es el diario Clarín. ¿Sí? La línea es directa entre la Embajada de Estados Unidos y los titulares de Clarín. Y Clarín va a empezar a erosionar, junto con otros medios de comunicación, al gobierno de Illia. Ahora vamos a ver cómo. ¿Estamos hasta acá? Sí, Otro punto, otra cosa que quiso hacer, que molestó a las empresas, quiso regular el control de precios, quiso regular y controlar los precios de los medicamentos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir algo sencillo, ¿sí? Que es los remedios, en muchos casos, estamos hablando de acceder o no a un remedio, estamos hablando de vivir o morir, en muchos casos. Entonces, ¿qué va a decir Illia? Bueno, eso no se puede regular por el mercado. El Estado tiene que intervenir para que los precios de los medicamentos sean accesibles para todas las personas que lo necesiten. ¿Sí? No puede ser que tengamos personas que mueren porque no pueden acceder a un medicamento que los mantendría vivos. ¿Se entiende? Y atenti a esto, porque hoy en día circula mucho, ¿no? Esa pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar cuando esté la vacuna?
¿Va a ser gratis para todos? ¿Los estados van a repartirla? ¿Los estados van a comprarla? ¿A qué precio van a comprarla? Las empresas que están invirtiendo un montón de guita ahora en las investigaciones, ¿las van a vender al costo? ¿Durante cuánto tiempo se vende al costo? ¿Sí? Entonces, lo que intentó hacer Ilia fue meterse con la industria farmacéutica. La industria de los medicamentos es una industria muy poderosa. ¿Estamos? Por lo tanto, ahí genera otro foco de conflicto. ¿Me van siguiendo? ¿En qué año, profe? En 63 al 66. ¿Todo esto que estás contando ahora pasó el primer año de su presidencia? No, este es un proceso. Son conflictos que se van manteniendo y se van agrandando. Ahora lo vamos a ver en la placa siguiente. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Por otro punto, a ver, este me lo van a poder explicar ustedes. ¿Por qué las grandes empresas se enojan con el aumento del salario mínimo vital y móvil? ¿Alguien sabe qué quiere decir salario mínimo vital y móvil? Es lo mínimo que tiene que ganar una persona para cubrir sus necesidades básicas, digamos. Perfecto. ¿Se En entendió? Argentina creo que es de 16.000, en la actualidad 16.680 y pico, era una cosa así, en Argentina. No, es mínimo, pero no alcanza. Tipo, No. tipo, la canasta básica no es de 40 y algo. Ese no sería el salario mínimo vital y móvil. Bien, buenísimo. Aparecieron un montón de cosas. Ahí vamos explicando. El aumento, el salario mínimo vital y móvil es lo que planteó Fió, ¿sí? Es un piso. De ahí para arriba, todo se puede cobrar. De ahí para abajo, nada. Ese piso lo marca el Estado. Por supuesto que a las grandes empresas les molesta que le marquen el piso. ¿Sí? Ahora, NASA y TAI hacen dos aportes de actualidad. NASA dice, bueno, hoy el salario mínimo es de 16.000. Hace 2 o 3 días se aumentó a 21.000. ¿Sí? Pero en realidad, en Argentina tenemos un problema, que es la canasta básica es de 42.000. ¿Sí? O sea que hoy, es más, es un poco más de 42.000. Hoy, con 2 salarios mínimos, no llegás a cubrir la canasta básica. ¿Sí? Entonces, el Estado pone un piso que está muy lejos de esa canasta básica, pero el problema en Argentina, y esto lo podríamos charlar en un ratito más si quieren después, pero el problema en Argentina, ¿sí?, es que está muy caro esa canasta básica y hay explicaciones del por qué está caro, ¿sí? Aunque también el salario es un salario bajo. ¿Me explico? Entonces tenemos una canasta muy alta y un salario que nunca lo llega a alcanzar. ¿Sí? Y por otro lado, y pensando en esto, ¿sí?, que les decía de una canasta básica cara, ¿qué hace el gobierno de Ilia? Intenta poner precios máximos. ¿Qué hacen las empresas? Reaccionan y dejan de pagar impuestos. Por lo tanto, a esa inestabilidad política, es decir, a ese poco apoyo político que tenía Ilia, le sumamos que los grupos económicos concentrados comienzan a boicotear el gobierno. ¿Sí? Y si faltaba algo es lo siguiente. Los medios masivos de comunicación fueron generando, y atento a esto, las condiciones subjetivas para que suceda un nuevo golpe de Estado. ¿Qué quiere decir las condiciones subjetivas? Fueron convenciendo a la población de que el gobierno de Ilia era un gobierno ineficaz, un gobierno lento. A Ilia le empiezan a decir tortuga, ¿sí? Apura el paso la tortuga, volvería a votar a Ilia, ¿sí? Empiezan a desgastar desde los medios de comunicación. Fíjense esta tapa, ¿quiénes sí no quieren el golpe? Por supuesto que Ilia fue depuesto por este señor que es Onganía, que ahora vamos a decir algunas cosas. Pero cuando yo digo crear las condiciones subjetivas, es decir,
es buscar convencer a la gente de que si se va el gobierno, bueno, no pasa nada. ¿Y por qué hay que convencer a la gente? No para que la gente vote en contra, porque si vos lo convencés de que voten en contra, bueno, esperás a las próximas elecciones, la gente no lo vota y listo, se fue el gobierno. Pero ¿por qué dar un golpe? Bueno, porque por ahí vos no lo podés convencer de que no lo vuelvan a votar. Pero sí lo podés convencer de que, bueno, que da lo mismo que esté o que no esté. ¿Se entiende? Entonces, con un grupo con fuerza para hacer el golpe de Estado y un montón de gente que le dé lo mismo, vos podés garantizar que en el 66 Ilia caiga por un nuevo golpe de Estado. ¿Se entiende? Sí. En la Sí. actualidad, por ejemplo, hay una parte importante de la gente que propone en las marchas que se vaya el gobierno, ¿no? Que deje el gobierno. Bueno, y los medios reproducen eso y no cuestionan que en un sistema democrático hay elecciones cada 4 años y tenemos la posibilidad de elegir o no a quienes nosotros consideramos. Plantean que se vaya el gobierno. ¿Esa es la mayoría? No, porque si fuese mayoría, los medios no estarían preocupados. Si saben que son mayoría, esperan las elecciones y listo, ganan las elecciones y se quedan. Lo que están buscando es desgastar la figura para que un montón de gente, ¿sí?, diga, bueno, está bien, es lo mismo. Que esté o que no esté, da lo mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí, profe. Bueno, Ilia finalmente fue derrocado en el 66. Este golpe de Estado se autodenominó Revolución Argentina. Asume como presidente Onganía, que era el representante del bando azul del ejército. Recuerden que los azules proponían incorporar al peronismo, pero de manera gradual. Por eso yo digo que el gobierno de Onganía nos ocuparía 4 o 5 clases para explicar cada uno de los momentos. Y yo quiero que esto lo podamos ver presencial, ojalá así sea. Los medios de comunicación más importantes acompañaron y propiciaron el golpe de Estado, generando un clima de inestabilidad política, que esto no es nuevo en nuestro país, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Voy a dejar, ahí está, de compartir.